¿Sabías que el ejército australiano declaró oficialmente la guerra a unas aves y perdió? Suena a la trama de una comedia, ¿verdad? Pues no, es una historia real. Hoy nos adentraremos en los rincones más extraños del pasado. Te contaré algunos hechos históricos tan increíbles que tu cerebro gritará desesperadamente: «Esto es mentira». Pero no, es la pura verdad. Prepárense, porque después de este video entenderán que la historia es mucho más loca de lo que cuentan los libros de texto. Aprender historia de una manera sencilla nunca fue tan emocionante. La historia no son solo fechas aburridas y nombres sin vida. A veces nos regala tramas que harían palidecer a cualquier guionista de Hollywood. Estamos acostumbrados a una cierta imagen del mundo, a eventos lógicos y secuenciales. Pero la realidad a menudo resulta ser mucho más caótica e irónica. Juntos, agreguemos algunas pinceladas increíbles pero absolutamente reales a nuestra imagen del pasado. Para empezar, sumerjámonos en algo realmente impactante del mundo de la medicina. Imaginen el escenario, finales del siglo XIX. El mundo estaba al borde de descubrimientos asombrosos. La electricidad llegaba a los hogares. Los automóviles empezaban a reemplazar a los caballos. ¿Y la medicina? La medicina tampoco se quedaba atrás. En aquella época, uno de los principales problemas era la tos persistente y debilitante, que acompañaba a innumerables enfermedades, desde un simple resfriado hasta la temida tuberculosis. El opio y la morfina, por supuesto, ofrecían cierto alivio, pero tenían una desventaja enorme. Generaban una adicción devastadora. Médicos y farmacéuticos de todo el mundo buscaban con urgencia una alternativa eficaz, pero segura. Y así, en 1897, un avance significativo tuvo lugar en los laboratorios de una conocida compañía alemana que todos ustedes conocen muy bien. Sí, me refiero a Bayer, la misma que regaló la aspirina a la humanidad. Un químico llamado Felix Hoffmann, mientras trabajaba en la modificación de la morfina, sintetizó una nueva sustancia, la diacetilmorfina. La compañía realizó pruebas internas. Los resultados fueron asombrosos. La nueva sustancia suprimía el reflejo de la tos varias veces más eficazmente que la morfina. Los empleados de la fábrica que lo probaron en sí mismos describieron una oleada de energía y una sensación de euforia. Se sentían como héroes. Así nació el nombre comercial del nuevo fármaco, heroína. Bayer lanzó una campaña publicitaria masiva. El mensaje principal era: aquí está, el medicamento ideal. Tan potente como la morfina, pero, según afirmaban, completamente libre de adicción. Fue un éxito rotundo. La heroína comenzó a venderse en todo el mundo en forma de pastillas, jarabes, tónicos e incluso soluciones inyectables. Se publicitaba como un remedio universal. Para el asma, el resfriado común, el dolor, la depresión. Pero lo más escalofriante, visto desde la perspectiva actual, es que se promocionaba activamente como jarabe para la tos para niños. Imaginen un anuncio en una revista. Una madre cariñosa dándole a su hijo una cucharadita de jarabe para que se calme y deje de toser. Y en el frasco, heroína pura. Suena descabellado, ¿verdad? Pero el cuento de hadas no duró mucho. Apenas un par de años después, médicos de distintos países empezaron a notar algo extraño. Sus pacientes, una vez curados de la tos, inexplicablemente exigían dosis cada vez mayores del medicamento milagroso. La gente se volvía adicta mucho más rápido y con mayor intensidad que con la morfina. En lugar de ser la solución al problema, la heroína se había convertido en una amenaza aún mayor. Para principios del siglo XX, se hizo evidente que el remedio heroico era en realidad una bomba de relojería. Una ola de adicción a la heroína se extendió por todo el mundo. Países, uno tras otro, comenzaron a imponer estrictas restricciones y, finalmente, prohibiciones totales sobre su uso. En 1913, incluso la propia compañía Bayer, enfrentándose a la espantosa realidad, cesó por completo la producción de lo que una vez fue su medicamento más exitoso.
Esta historia no es simplemente un extraño caso médico. Es un poderoso recordatorio de lo peligrosamente equivocadas que pueden llegar a estar incluso las mentes más brillantes. Lo que una vez se consideró un avance y una panacea, se convirtió en una de las páginas más oscuras de la historia de la medicina. Bien, dejando atrás la sombría historia de la medicina, pasemos a algo completamente absurdo, pero no por ello menos real. Imaginen una guerra de verdad, con ametralladoras, soldados, estrategia y partes oficiales desde el frente. Ahora, imaginen que el enemigo en esa guerra fue una bandada de pájaros. Bienvenidos a Australia, año 1932. La Gran Depresión había golpeado con fuerza a todo el mundo, y los granjeros de Australia Occidental, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, estaban al borde de la ruina. Cultivaban trigo, esperando apenas llegar a fin de mes, y entonces apareció un nuevo enemigo. No era la sequía ni la crisis económica, sino unas 20.000 emúes. Sí, han oído bien. Una enorme población de estas grandes aves no voladoras había migrado tierra adentro tras la temporada de cría y encontró el paraíso en la tierra. Campos de cultivo abundantes con trigo jugoso y acceso a agua. Para los granjeros, aquello era una catástrofe. Las aves no solo comían la cosecha, pisoteaban los cultivos y rompían las cercas, abriendo el camino para otra plaga. Los conejos. Los granjeros, desesperados y recordando su pasado militar, recurrieron al gobierno con una petición. Su delegación fue recibida por el ministro de Defensa, Sir George Pearce. Y él, siendo él mismo un veterano, tomó una decisión que pasaría a los anales de la historia. Aceptó ayudar y envió tropas de verdad para combatir a las aves. La operación militar, bautizada por la prensa como la Gran Guerra de los Emúes, comenzó en noviembre de 1932. Al mando fue designado el mayor Meredith, de la 7ª Batería Pesada de la Real Artillería Australiana. Bajo su mando había 2 soldados, armados con 2 ametralladoras Lewis y una provisión de 10.000 cartuchos. El plan parecía simple y fiable. ¿Qué podían hacer unas simples aves contra el fuego rápido? Resultó que sí, y mucho. El primer intento de emboscada resultó un fracaso rotundo. Los soldados encontraron una manada de aproximadamente 50 emúes y abrieron fuego. Pero las aves resultaron ser adversarios sorprendentemente inteligentes. Al instante se dividieron en pequeños grupos y comenzaron a correr caóticamente en diferentes direcciones, lo que hizo que el tiro de precisión con una ametralladora pesada fuera prácticamente imposible. Ese día, solo lograron matar a una docena de aves, gastando cientos de cartuchos. Días después, los militares hicieron un segundo intento, encontrando una manada de 1.000 ejemplares. Abrieron fuego de nuevo, pero la ametralladora se atascó después de una docena de disparos. Mientras la reparaban, las aves huyeron. El mayor Meredith estaba furioso y asombrado al mismo tiempo. Más tarde, señaló en su informe que cada manada de emúes tenía un líder que vigilaba los alrededores mientras el resto se alimentaba y, ante el menor peligro, daba la orden de retirada. Incluso comparó su táctica con la de los guerreros zulúes, esquivos y maniobrables. El colmo del absurdo llegó con el intento de montar una de las ametralladoras en un camión para perseguir a las aves por los campos. Pero también aquí los emúes demostraron ser superiores. Corrían a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora. El camión, por su parte, se sacudía desesperadamente en el terreno irregular, y el tirador simplemente no podía acertar a nadie. Al final, esta persecución no resultó en una sola ave muerta. Una semana después del inicio de la operación, estalló un escándalo en el Parlamento. La prensa se mofaba de los militares, y los políticos exigían poner fin a esta farsa. La operación fue cancelada. El resultado oficial de la Gran Guerra de los Emúes. El ejército de Australia sufrió una humillante derrota a manos de una bandada de aves no voladoras. Y para terminar de desbaratar vuestras nociones de normalidad,
Hablemos de deporte, de su manifestación más noble y pacífica, los Juegos Olímpicos. El lema, más rápido, más alto, más fuerte, es conocido por todos. Los Juegos son un símbolo de unidad, de competición justa y de respeto. Pero no siempre fue así. Trasladémonos a París, a 1900. La capital francesa acogía los segundos Juegos Olímpicos de la historia moderna. El ambiente era festivo, ya que las Olimpiadas se celebraban en el marco de la Exposición Universal. La organización, para ser honestos, fue un tanto caótica. El programa incluía las disciplinas más variopintas, a veces muy extrañas. Carreras de globos aerostáticos, natación submarina de distancia e incluso el tira y afloja. Pero una de las competiciones destacaba incluso en este contexto, y su nombre era simple y espeluznante: el tiro a palomas vivas. Sí, han oído bien. No es una metáfora ni un error de traducción. Aves reales y vivas se utilizaban como blancos en una competición olímpica. Las reglas eran espantosamente sencillas. Delante del tirador había varias jaulas trampa. A su señal, una de las jaulas se abría y un pájaro salía volando de ella. La tarea del deportista, acertar al pichón. Si abatía el ave, se le concedía un punto. Si fallaba 2 veces seguidas, quedaba eliminado de la competición. El ganador era el que abatía más aves. Imaginad esta escena: caballeros elegantemente vestidos con trajes caros y chisteras de pie en la posición de tiro. Alrededor se congregaba la alta sociedad. A la señal del juez, un pájaro asustado se elevaba hacia el cielo. Resuena un disparo, y sobre la verde hierba del parque parisino caían plumas y sangre. Empleados se movían rápidamente por el campo, recogiendo las aves muertas y rematando a las heridas. Mientras, los espectadores aplaudían el certero disparo. En aquella competición participaron tiradores de varios países. El ganador y campeón olímpico fue el belga Léon de Lunden. Para conseguir su medalla de oro, abatió 21 palomas. En total, durante las competiciones, se mataron más de 300 aves. Esta masacre sangrienta provocó un enorme escándalo. Incluso para los estándares de principios del siglo XX, esto era demasiado. Los defensores de los animales estaban furiosos, y muchos espectadores y periodistas calificaron esta competición de bárbara y completamente contraria al espíritu olímpico. El revuelo fue tan grande que el Comité Olímpico Internacional tomó la única decisión correcta. Las competiciones de tiro a palomas vivas se celebraron solo una vez en la historia, en esos mismos Juegos de París. Y nunca más volvieron al programa olímpico. Fue la primera y, afortunadamente, la última vez que en los Juegos Olímpicos se derramó sangre oficialmente, no en sentido figurado, sino en el más literal. Hoy en día, este hecho parece salvaje, pero una vez más demuestra cuánto han cambiado nuestras ideas sobre el deporte, la ética y la humanidad en tan solo un siglo. ¿Y qué significa todo esto? Veamos estos hechos desde otra perspectiva. Lo que hoy consideramos una droga peligrosísima, hace tan solo 100 años se vendía en farmacias como jarabe para la tos infantil. Esto no es solo un dato curioso. Nos muestra cómo pueden cambiar radicalmente nuestros conocimientos sobre medicina y seguridad. La empresa Bayer, que nos dio la aspirina, también nos trajo la heroína. Esto nos hace reflexionar sobre cuáles de nuestros productos hoy considerados seguros serán calificados de barbarie en el futuro. Vaya giro inesperado, ¿verdad? ¿Y qué me dices de la guerra del Emú? Esto no es solo una anécdota divertida. Es un ejemplo real de cómo el ser humano, armado hasta los dientes, puede ser impotente ante la naturaleza y su propia soberbia. El ejército australiano con ametralladoras perdió contra una bandada de grandes aves no voladoras. Las aves resultaron ser más astutas y rápidas. Es algo hilarante y al mismo tiempo muy instructivo. La historia está llena de estas sorpresas. Es viva, extraña y mucho más irónica de lo que solemos creer. Esto demuestra que incluso los rumores más absurdos a veces pueden ser verdad.
Gracias por ver este video hasta el final. Si te resultó tan interesante como a mí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevas dosis de hechos sorprendentes. ¿Y tú? ¿Qué hecho histórico que parece falso conoces? Cuéntanos en los comentarios, sorprendámonos mutuamente.